Buenos días, queridos hermanos. Les invito a meditar en la palabra de Dios en varios versículos de ella, las verdades preciosas de Dios en la persona de Cristo Jesús. Allí en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 30, dice: Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Notemos en este versículo dos inconmensurables milagros de la gracia de Dios. Primero, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Sabemos que pertenecemos a una raza caída y que nos hemos constituido voluntariamente en merecedores del juicio eterno. Pero Dios nos ha unido con su propio Hijo, cargando nuestro pecado sobre él y haciéndolo culpable. Por otra parte, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué nos ha hecho Dios a nuestro favor por medio de su Hijo? Bien dice la Escritura: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el apóstol allí en Romanos 8:32. Es de mucha bendición para nuestras almas observar en la palabra otras expresiones similares a esta en cuanto a lo que el Señor fue hecho por nosotros. Veamos, primeramente su encarnación. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí lo tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Recordamos bien el comienzo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y un poquito más adelante añade: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1 al 14. El Dios de la creación, de las maravillas, de la grandeza, el Dios de la eternidad, el Dios infinito es hecho hombre, y en esa condición se sujeta a limitaciones, necesidades, sentimientos humanos. Siempre que escuchamos o leemos acerca de la grandeza de Dios, viene a nuestra mente la maravilla de la creación, algo así como si fuera la única obra del poder de Dios. No se nos ocurre considerar en la encarnación de la deidad, por amor al hombre, fuese la más eminente de las grandezas divinas. Por ejemplo, la creación es la grandeza del poder de Dios, mientras que la encarnación es la grandeza de la gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos su embellecimiento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo tenemos allí en Gálatas 3:13. Fue considerado por nuestros delitos como el más maldito de la ley, de una ley justa y santa que consecuentemente demandaba justicia y santidad. Y siendo el Hijo de Dios justo y santo, Dios lo hizo pecado, al tomar la culpa de nuestras transgresiones. De esta manera fue envilecido al máximo, al ser conceptuado como culpable de crimen y tenido por digno de muerte y muerte de cruz. Él sufrió el grado más bajo de indignidad, y como a tal se lo trató con la muerte de la más bajeza, porque la muerte de cruz era muerte de convicto, es decir, del reo a quien legalmente se le probaba su delito. Y así pagó una deuda que no había contraído, siendo hecho maldición por la causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado en un madero. Gálatas 3:13. Vemos en tercer lugar su esplendidez. Cristo ha resucitado, primicias, es decir, el primer fruto. De los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Derecho, supremacía, tenemos allí en Colosenses 1:18. El Señor Jesucristo volvió a asumir su magnificencia, dignidad de grande, cuando la tumba que lo cobijó quedó vacía para siempre. Y esto se sucedió realmente en un día de gloria, una gloria como ninguna otra se verá jamás. La gloria de su resurrección será una gloria grande para todo hijo de Dios, cuando entremos a vivir y a gozar
nuestra propia resurrección. Pero no olvidemos de esta realidad, que hoy disfrutamos anticipadamente, tan solo como una esperanza consoladora. Lo será por la virtud de aquel que vive, por el poder de Dios que levantó de los muertos. Allí lo tenemos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 4, y Colosenses 2:12. Dios le resucitó y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, nos dice el apóstol Pedro allí en la primera carta 1:21. En cuarto lugar tenemos su excelencia. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Lo tenemos allí en Hebreos 7:22. En el tiempo de la ley había muchos sacerdotes porque morían y eran reemplazados. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hecho perfecto para siempre. Lo tenemos allí en el capítulo 7, 24 y 28 de Hebreo. ¿Y por qué es mejor el pacto del cual Jesús es hecho fiador? Es mejor porque es eterno. Y al menos hay 3 razones muy especiales. El Señor, por cuanto permanece para siempre, se ha constituido en su mejor garante. El pacto tiene la garantía de un Cristo eterno. La sangre del Señor Jesucristo es de un valor infinito, dándole el carácter de pacto eterno. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, nos dice la epístola a los Hebreos, capítulo 13, 20. El pacto está confirmado en una sangre eterna y por último está basado sobre Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 12. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En Hebreos capítulo 10, versículo 10. El pacto tiene la perfección de una ofrenda eterna. Y en quinto lugar tenemos su exaltación. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo tenemos allí en Hechos el capítulo 2, versículo 36. En esta escritura encontramos bien establecidas 2 confirmaciones. Se confirma el señorío de Jesús, su dignidad de Señor, quien fue crucificado y resucitó, Dios. Capítulo 2 de Hechos, versículo 32. Y se confirma también su carácter de Mesías, su identidad como tal. Dios dice que Él, mi siervo, dice de Él mi siervo, mi escogido. Lo tenemos allí en Isaías 42:1. Mi siervo será prosperado y engrandecido y exaltado. El capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Trae mucho gozo a nuestros corazones ver cómo la Escritura reitera estas confirmaciones, aunque con distintos títulos. A este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Nos dice Hechos el capítulo 5, 31. Príncipe nos habla de autoridad suprema, soberanía, y en cuanto a Salvador, solo recordemos el mensaje celestial a los pastores en Belén. Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Vale decir que después de su encarnación y humillación, al hacerse obediente hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo tenemos allí en Filipenses 2, 8 al 11. Y por último tenemos su ejercicio, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Allí lo tenemos en Hebreos 6, 19 y 20. Y quizás este hecho sea el que más necesitamos, como hijos ya redimidos por la sangre del Cordero de Dios y Padre, para ofrecer sacrificios espirituales, un sumo sacerdote con derechos propios para entrar en el lugar santo y ofrecer en la virtud de su sangre lo que el pueblo redimido presenta a Dios, ofrendas de gratitud y alabanza y adoración. Que el Señor nos bendiga y podamos cada día apreciar las maravillosas verdades de Cristo, de Dios, en la persona de Cristo el Señor,
Con ella hemos sido bendecidos y hemos sido de una manera especial para poder realmente disfrutar todos los días, lo que Él en su gracia hizo con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.